no alcanzamos a cubrirlo al 100%, entonces es esa invitación que yo les hago para que sí trabajemos en módulo, en los documentos complementarios, en todas las lecturas que les digo que hay que estar atentos, como nosotros como revisores fiscales, como la formación que estamos tomando en revisoría fiscal, para que desde ahí como que vamos aterrizando el rol, vamos apropiándonos de ese rol, de darle ese pasito adicional. Ustedes ya están terminando la carrera y en la medida que ustedes vayan con una mayor estructura de lo que requiere el revisor fiscal, brindarle a la sociedad y brindarle a las organizaciones, en esa medida, pues van a salir con más apropiación, no que salgamos llenos de miedos y de temores. No hay de qué temer ni a qué tenerle miedo, pero sí necesitamos es tener las herramientas apropiadas y apropiarnos de ellas para que realmente cumplamos ese rol y nos demos esa oportunidad de ejercer la revisoría fiscal. Bueno, chicos, entonces íbamos acá, decíamos que los estudiantes que sumen 2 inasistencias se dará como resultado la pérdida de la asignatura. En este momento puede ser que la forma como vamos trabajando y que la gente está en la casa no se den tanto la inasistencia, pero sí les pido el favor que si llega a pasar algo, si alguno no puede llegar o si hay problemas de internet, todo lo vayamos comunicando y nos vayamos enterando para buscarle soluciones y que no se presente, porque igual con mayor énfasis nos van a hacer seguimiento en el tema de asistencia. Los estudiantes se comprometen a participar en las distintas actividades de bienestar universitario, pues esperemos cómo va a entrar a interactuar bienestar universitario con esta jornada académica de la manera como la estamos llevando y en esa medida vamos a estar todos participando. Y es importante, les hago énfasis en el tema de los trabajos que elaboremos, los ensayos, utilizar las normas APA y el logo de la universidad. Me parece importante hacerles énfasis porque se siguen recibiendo trabajos sin portada, trabajos sin normas APA, trabajos donde me dejan a mí plop, porque ni idea quién hizo los trabajos, porque ni una portada le están haciendo a los trabajos. Entonces, los invito a que si tienen dudas en tema de aplicación de normas APA, nos cuenten para que miremos a ver si hacemos un espacio y hacemos un introductorio de cómo se deben de aplicar normas APA en ensayos, para que aclaremos las dudas, porque a veces pienso yo que se queda solo en el papel el hecho de decirles hay que usar normas APA y hay que usar el logo de la universidad. Entonces, a estas horas de la vida nosotros en tema profesional, pues debemos de, primero, seguir instrucciones, eso es instrucción directa de la universidad, y segundo, si definitivamente no tenemos claridad en las normas APA, miremos a ver cómo hacemos para suplir esas falencias y si empecemos a darle esa aplicación pertinente. Como les decía, lo mínimo que debe traer un trabajo, por lo menos es quién hizo el trabajo, pero hay trabajos que ni siquiera les ponen quiénes lo elaboraron. Listo, hicieron la presentación, sustentaron el trabajo, todo perfecto. Pero cuando llega uno a mirar el ensayo, ya de entrada van con puntos por debajo. Entonces, luego reclaman que porque si el trabajo fue tan bueno, si hicieron una muy buena exposición, un buen contenido, porque la nota fue bajita. Entonces es por eso, porque es que es una exigencia que tienen que aplicar las normas APA y el logo de la universidad. Listo. Entonces, por eso les dejo ahí sobre la mesa. Si tienen dudas en tema de aplicación de normas APA, me cuentan para que demos una revisadita al tema de la aplicación de normas. Bueno, vamos a mirar en tema de saberes y competencias. Vamos a trabajar el ser, el saber y el hacer. ¿Enfocados en qué? El ser enfocado en trabajar en equipo, respetar al tutor, a los compañeros, encontrar soluciones a situaciones que se presenten en el salón y colaboración entre los mismos compañeros. Énfasis aquí, lo que les digo yo, aprovechar este espacio de interacción. No lo podemos ya hacer físicamente, pero aprovechemos los medios de comunicación y las herramientas que se nos están brindando. Facilitan muchísimo el tema que sigamos creando ese tejido social utilizando el Zoom, el Meet, el Skype, o sea, que sigamos interactuando, que sigamos trabajando en equipo, que nos apoyemos. Es esencial entender que nosotros, listo, estamos estudiando, estamos tomando unas herramientas para nuestro desarrollo profesional, estamos viendo revisoría fiscal como una de las grandes responsabilidades del contador, pero esos temas son temas que se construyen más en equipo, creando esa red
comunitaria con los profesionales que están en nuestro entorno, con nuestros parceros, nuestros amigos, creciendo más poco a poco cada día en todas las normas y exigencias que trae nuestro entorno, ¿cierto? Que nos pone la ley, que nos pone la DIAN, que nos pone el gobierno. Entonces, el poder entrar a interactuar con nuestros compañeros, como les decía ahorita, crear grupos de estudio, de discusión de las normas, de ir apoyándonos en el actuar profesional, eso nos es más enriquecedor en la medida que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿sí? No solamente vamos a recibir el saber y en el hacer, sino que es la parte del ser, trabajar esa parte humana es lo más enriquecedor. ¿Por qué? Porque el conocimiento, hoy tenemos esa herramienta, pero si mañana lo que me pide el medio es que yo como en la revisoría no tengo campo de acción, pero puedo meterme en la asesoría o puedo meterme en desarrollos de proyectos o puedo reinventarme y terminar haciendo una cosa distinta a la misma profesión contable, es parte de todo, todo se vale en eso. Lo que uno hace cuando está haciendo una profesión es tomar unas herramientas fundamentales y necesarias, porque es mi deseo y mi querer proyectarme y hacer profesional en el tema de la contaduría y en el tema de la revisoría. Pero si en el medio encontramos es que hay otros temas que me están permitiendo proyectarme y tener por ahí mis ingresos económicos o quien quita entrar a colaborar con una fundación, ¿cierto? Entonces está en nuestras manos verle posibilidades a todo, la actitud que manejemos frente a los distintos temas. En el tema del saber, vamos a adquirir el conocimiento conceptual sobre la normatividad que aplica al ejercicio de la revisoría fiscal como una herramienta de asesoramiento de la información y del cumplimiento de las responsabilidades del profesional contable y la aplicación de las políticas y procedimientos y detección de conductas y situaciones que puedan tener efectos negativos en el desarrollo empresarial. Supremamente importante y fundamental, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahorita, la necesidad de estar al día, conocer todo el momento histórico que estamos viviendo, todo lo que va a impactar a las empresas, qué efectos colaterales vamos a tener, cómo nos preparamos, cómo le ayudamos a las empresas a hacer frente a esta situación, cómo vislumbramos el futuro empresarial, cómo le ayudamos a la empresa a que se prepare a reinventarse y a entrar a interactuar y apoyarse en todo su recurso humano, que es lo más valioso que tienen las empresas realmente, para volver a sacar a flote a las empresas. Es importante y primordial, ¿cierto? Que no desde el miedo, sino guardando una tranquilidad y una calma frente a esta situación, que no es fácil, pero pues que para todos es una posibilidad de reinventarse, es mirar y analizar con calma todas las estrategias organizacionales que la empresa debe implementar o cuáles son sus estrategias y si hoy siguen siendo reales, cuáles son sus fortalezas y si hoy siguen siendo reales o cuáles de sus debilidades ya no son debilidades, sino que son oportunidades, ¿cierto? Entonces es un momento en que hagamos un alto en nuestra vida, en nuestros procesos, en la vida de nuestras empresas para ayudarlos en ese proceso de desarrollo empresarial, ¿cierto? En la parte del hacer, utilizar de manera adecuada los diferentes conocimientos y saberes del marco regulatorio como herramientas diseñadas para ejercer la revisoría fiscal, su compromiso de impacto social con el entorno económico y empresarial del país. Listo, entonces básicamente vamos a estar enfocados acabando de estructurarnos en el tema de la revisoría fiscal, complementándolo, revisando todo el tema de requerimiento, de normativa, de exigencias, de forma de ejecutar la revisoría fiscal. Antes de terminar el marco legal de la revisoría fiscal, vimos algo del tema de los informes. La idea es que aquí nos completemos, la idea es que aquí hagamos más práctica todavía el tema de la revisoría fiscal, lo llevemos más al ejercicio, hagamos más, rayemos más. La vez pasada trabajamos muchos análisis de casos. La idea es que aquí lo llevemos más a la práctica de cómo hacer el plan de trabajo en la revisoría fiscal, cómo alinearnos, cuáles son los requerimientos de las NIF, de cómo debo trabajar, de cómo hacer el plan de trabajo, de cómo hacer el seguimiento, de cómo hacer toda la documentación que requiere hacer el revisor fiscal, cómo debe ser la comunicación empresarial. Vamos a ir a ahondar en todos esos procesos. ¿Listo? En el sistema de evaluación vamos a tener el primer parcial en la tercera clase, lo vamos a hacer a nivel de examen,
tiene un porcentaje del 25%. El segundo parcial va a ser en la sexta clase. Vamos a hacer el examen taller con otro 25%. En la evaluación final vamos a tenerla en la octava clase, que esperamos esta sea presencial. Lo vamos a hacer a través de un taller, una sustentación. Va a tener un 20% de la calificación. Y las actividades de seguimiento, como ya saben, van a ser consecutivas en cada clase, en cada semana vamos a dejar trabajos, talleres, foros, ya iremos mirando. Y este seguimiento tiene un porcentaje del 30%. No sé si tengan alguna otra anotación, sugerencia, recomendación. No. No. Ok, perfecto. Entonces, chicos, les queda aquí, les puse el módulo de estudio, el plan del aula. ¿Sí? Vamos a mirar el plan del aula. Abrámoslo desde acá. Bueno, vamos a trabajar, hoy estamos trabajando todo el tema de la presentación, generalidades de la revisoría fiscal. La semana entrante vamos a trabajar lo que tiene que ver con reseña histórica, elementos de control, normatividad vigente, elementos del control latino y anglosajón. En la tercera clase vamos a trabajar la revisoría fiscal en la práctica y vamos a hacer el primer parcial con el 25%. En la cuarta clase vamos a trabajar la revisoría fiscal en la práctica, objetivos y elementos de control. En la quinta clase vamos a trabajar la revisoría fiscal. En la práctica continuamos con el mismo capítulo, pero vamos a trabajar la interventoría de cuentas. En la sexta clase vamos a trabajar generalidades de informes de revisoría fiscal y vamos a realizar el segundo parcial acompañado del taller complementario. Informes y dictámenes y otras clases de informes los vamos a trabajar en la séptima clase. Y en la octava clase vamos a tener el taller, la sustentación del taller basado en conceptos. Entonces, básicamente ese es el contenido del módulo. El módulo ya, como les dije, lo tienen en la plataforma. Igual ahí le iremos complementando los trabajos complementarios, los documentos con los que nos vamos a apoyar. Y vamos a ir enfocándole pues el tema de la revisoría fiscal. Le vamos a dar énfasis sobre todo a las nuevas exigencias del revisor fiscal, basado en el tema de las NIF y en todo lo complementario, porque la realidad, si nos miramos el entorno en el que estamos, es demasiadas las falencias que tienen los revisores fiscales en lo que tiene que ver con las NIF. La realidad es que el tema de las NIF, a pesar de que ya deberíamos de estar metidos en las NIF desde el 2014, sigue siendo un tema complejo. Hay muchas empresas que no han hecho la conversión a las NIF. Hay muchos revisores fiscales donde el informe de los estados financieros se ha vuelto un copy-paste de un informe que cumple características de NIF y donde yo, revisor fiscal, estoy diciendo que la empresa vivió una conversión a las NIF, pero cuando tú vas, miras y lees y revisas los estados financieros, no hay tal cual. No han hecho un proceso de conversión. Ni se refleja, ni se evidencia. Cuando tú miras unos estados financieros, es claro que debes de encontrar las cuentas de la conversión, lo que le costó a la empresa hacer la conversión y cuánto le costó en el patrimonio ese proceso de conversión, pero no lo vas a evidenciar. Entonces se queda como cumpliendo el papel a nivel del dictamen de que yo lo hago de acuerdo a los requerimientos que está haciendo la Junta Central de Contadores de cómo debe ir el dictamen, a conciencia y a sabiendas de que hoy las empresas deberían de estar bajo NIF, pero si en el trasfondo no es real. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cómo tomarías tú eso? Falta de profesionalismo. ¿No? Y son dictámenes falsos. Eso es falsedad en documentos. Falsedad porque es que realmente la empresa no ha vivido el proceso.
Entonces, cuando ya se va y se analiza, no falta la entidad, una entidad bancaria va a llegar y va a preguntarte, venga, si ustedes ya vivieron las NIF, ¿dónde puedo evidenciar cuál fue el proceso de la conversión de las NIF? ¿Sí? Porque esa gente tiene ese alcance, es personas que ya están capacitadas para mediar, para evidenciar, para conocer y saber cómo es la posición financiera de la empresa, cómo son sus indicadores de gestión y como obviamente el proceso de conversión ha sido un costo tan alto para las empresas, puede ser positivo, puede ser negativo de acuerdo a la estructura de los activos que tenga la empresa. Son preguntas que siempre te va a llegar con el organismo que te esté haciendo una auditoría, que te esté revisando, que te esté validando cifras. Entonces, obviamente, estamos expuestos a que a mí como revisor fiscal me hagan un requerimiento porque yo estoy haciendo un copy-paste de un dictamen por cumplir, pero que no debiera ser, porque al momento, si tú estás haciéndole una auditoría, certificando unos estados financieros, esos estados financieros es imposible que el dictamen tú lo saques en limpio cuando la empresa no ha vivido el proceso de conversión, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué debiéramos hacer, por ejemplo? ¿Abstenerme de dar mi dictamen a los estados financieros o qué debiera hacer? Dar el dictamen con salvedades. Eso, dar el dictamen con salvedades, porque es que para eso hay herramientas, ¿cierto? No quiere decir que es que si yo digo que no, incumplo y no estoy haciendo el dictamen como lo debo de hacer, ¿no? Pues para eso también hay distintos tipos de dictámenes, ¿cierto? Debo de expresar, debo de dar las salvedades, debo de informar, debo hacer las exigencias también a la empresa, debo concientizarlos de la exposición y del riesgo que están tomando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos son riesgos. ¿Riesgos en qué sentido? Son riesgos económicos por un no cumplimiento de la normatividad y que eso le va a repercutir a la empresa en sanciones más adelante. Entonces siempre yo como revisor fiscal, como decimos, uno sale y se contamina. Uno no debe salir y dejarse contaminar. Uno debe salir y mirar cómo apoya a las empresas, pero también cómo los apoya a organizarse, ¿cierto? No apoyarlos a hundirse más, no apoyarlos a que se organicen, se acomoden, generen controles, organicen sus procesos. Miremos la mejor manera de hacer un proceso de conversión a los estados financieros, dándole el tamaño que se le debe dar, ¿cierto? Sin sobredimensionar las cosas, sino aterrizándolas, mirando la forma en que se puede evolucionar. La realidad es que nosotros no solo somos ir a una empresa y decirle, está bien, está mal, chulo, sino que es también esa acompañaría, ese acompañamiento, ese asesoramiento, ese ayudar a las empresas a generar controles, ¿cierto? No ir a administrarles el negocio tampoco. ¿Qué decía? A veces no lo han hecho es por falta de eso, de acompañamiento y un buen asesoramiento. Claro. Entonces, sencillamente mejor, como nunca nadie le ha dicho nada y han seguido funcionando de esa manera y no han tenido requerimientos, entonces simplemente se cree que está bien, pero si llega uno como tal a dar ese acompañamiento, a decir, venga, mire, vea, podemos hacer esto, la norma es esta, esto se ha actualizado de esta manera, la norma lo exige ya de tal, o sea, acompañar. Claro que sí. No es solamente ir a decir está malo o yo le doy un dictamen con salvedad y no, venga, miremos qué podemos hacer para poder organizarnos y que esto le quede bien. Y esto le va a generar, le va a traer un costo, pero que a largo plazo le va a traer un beneficio. Sí, claro, es de concientizarlos en materia. Hay empresas que no son complejas, hay empresas que la conversión no es difícil, pero es de organización y de dedicarle un ratico a ese proceso y de concientizar los equipos de trabajo, ¿cierto? Muchas veces pueden existir los procesos, una organización de los procesos, pero es falta de direccionamiento, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros desde el rol que juguemos, saber que parte de nuestra responsabilidad es esa, es acompañar a las empresas, ayudarlos a que hayan cumplimientos, a direccionarlos y ¿por qué no? Pues si uno tiene personas de
no, si no va a ser uno ese proceso, pero tiene personas de que los puedan apoyar a gestionar realmente, a ejecutar esa conversión de los estados financieros y rápidamente ya salir del tema y darle el cumplimiento, ¿cierto? Pero sí es importante como entender el rol que nosotros jugamos como revisores fiscales, el compromiso que tenemos, no solo con los socios, sino a nivel social, a nivel económico, a nivel de nuestro entorno, a nivel legal, que no terminemos nosotros, como decía, comprándoles todas las situaciones a las empresas y exponiéndonos nosotros, nuestra tarjeta profesional y a un incumplimiento con la DIAN o con todos los sectores económicos por no hacer las cosas bien y sin medirles los impactos, ¿cierto? Importante ahí nosotros tener una visión integral. Por eso desde ahí cuando llegamos como revisores fiscales a una empresa es importante ese primer toque. ¿Cuál es el primer toque que tenemos que hacer? Después de que me dicen, señora, le aceptamos la cotización, muy bien, los servicios que usted nos está ofreciendo, perfecto. Usted va a ser nuestra revisora fiscal y hacemos el registro ante la DIAN. De ahí, ¿cuál va a ser nuestro primer toque? Conocimiento del cliente, profe, saber Total, qué hace, a qué se esencial. dedica, qué requerimientos tiene, por quién está vigilado. Exactamente. Así, tener ese conocimiento integral del cliente, porque necesitamos tener toda la confianza. Ahí sí, como decimos, somos los sacerdotes. El rol que jugamos con las empresas, nosotros somos los sacerdotes para que nos cuenten todo lo bueno y todo lo malo. ¿Dónde tienen el pecado? ¿Cuáles son las falencias que tienen? ¿Cuáles son las dificultades que viven en el proceso? ¿Cómo entramos nosotros a ayudarlos y apoyarlos, cierto? Pero para poder entrar y apoyar, tenemos que conocer todo y darnos el tiempo para conocer todos los procesos, porque muchas veces cogemos la información de forma sesgada y empezamos a direccionar una situación sin conocer la forma integral de la empresa. Y resulta que de pronto yo me siento aquí en un tema y el tema está resuelto por el otro lado cuando yo no estoy revisando en forma integral la información. Entonces, de ahí la tarea que nosotros tenemos como revisores fiscales en primera instancia, de llegar y conocer las organizaciones, de saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus compromisos, cuáles son las entidades que lo vigilan, cómo están reglamentados, cómo los impactan en este momento, cómo ha sido su trayectoria a nivel de impuestos. Espera que se me salió Nuri. ¿Cómo ha sido su trayectoria a nivel de impuestos? ¿Cuáles son los riesgos que están corriendo? No quiere decir que yo hoy llego a la revisoría fiscal y me tapo los ojos y digo, lo que pasó para atrás, yo no le respondo, yo le respondo de acá para adelante. No podemos hacer eso, porque uno recibe todo. Y uno debe de por eso llegar mínimo, vete para atrás 3 años y revisa cómo están los impuestos. ¿Por qué me voy a ir para atrás 3 años? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuál es la finalidad de yo irme 3 años para atrás? Esos todavía pueden ser solicitados por la DIAN. Claro que sí, corremos un Todavía no riesgo. quedaron en firme. Corremos un riesgo, es importante. Y si hay un riesgo latente, ese riesgo, la invitación es irse 2 años más, porque son 5 años los que tenemos ahí, que puede ser la DIAN llegar a hacer una auditoría con algo pertinente, ¿cierto? Entonces es importante cuando igual, no solamente es al momento, ese es un mensaje cuando tú llegas y te dicen, mira, necesitamos una revisoría fiscal. En ese momento tú debes de empezar a conocer la empresa, ¿sí? No es, ay, está chévere, listo, no, yo le cotizo. Yo le cotizo y que le voy a cotizar si todavía no sabes qué es lo que vas a hacer ni quién es la empresa. Entonces, de entrada, primero te tienen que dar un mensaje de quién es la empresa, qué hace, qué producto ofrece, cómo ha sido el desarrollo del negocio, qué dificultades han tenido, cuáles son los problemas legales que han tenido, tienen una auditoría en X o Y temas con la DIAN o tienen un proceso legal, procesos con los trabajadores. O sea, de entrada, cuando tú te le vas a medir a un negocio, debes saber a qué empresa te estás enfrentando, a quién es el que vas a ir a elegir como cliente, ¿cierto? Porque yo, como les decía la vez pasada, yo puedo llegar y conocer una empresa que trae pecado, ¿cierto? Y tiene dificultades y tiene problemas, pero de entrada tú tienes que conocer cuál es la perspectiva
del gerente y de los socios. ¿Qué esperan del negocio? ¿Cierto? Porque si esperan seguir hundiendo, seguirlo enredando, seguir manipulando todas las cosas, desde ahí tú dices, bueno, yo sí le juego a eso o no le juego. Yo voy a exponerme como, o no, de una vez les digo, no, es que me da pena con ustedes, pero es que ese no es el tipo de empresa que a mí, que yo puedo acompañar porque a mí me gustan las cosas bien hechas. Además, después de que las cosas no se hacen bien hechas, ¿cuáles son los riesgos que ustedes están corriendo? Y ustedes se están exponiendo a A, B, C, D sanciones, ¿cierto? Están poniendo en tela de juicio la empresa. Mañana, hoy puede ser que sea fructífera para ustedes, pero mañana las sanciones van a ser demasiado onerosas y el hecho de que ustedes me inviten y yo les acepte, mañana me va a costar mi tarjeta profesional. Uno de una vez es claro con la gente, ¿cierto? Entonces, por eso desde ahí yo ya tengo que tener un conocimiento más o menos de a la organización a la que me voy a enfrentar y quién es el que me está invitando. Y desde ahí yo mido el aceite a ver si es una empresa que realmente, así tenga falencias, tiene un interés de organizarse, de cubrir sus riesgos, de tener una metodología de trabajo, de hacer su conversión a los estados financieros, de revisar su tema tributario porque saben que tienen problemas y que ya han sido sancionados y hoy quieren organizarse, ¿cierto? Entonces, listo, es un tema distinto, me interesa. Funciona para mí, puedo llegar a acompañarlos, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo ya tengo que tener un primer toque al conocimiento de la empresa, con quién voy a enfrentar y a quién voy a acompañar. Una vez hecho ese proceso, vamos a entrar a programar esa primera auditoría de conocimiento de la organización, que debe ser muy completa, debe ser muy completa. Son de las auditorías que son más, con mayor número de dedicación de días, porque necesitamos conocer el cliente, tener toda la visión general, y uno de los temas primordiales es el tema que estábamos diciendo, impuestos. Impuestos, porque sabemos que el tema fiscal es el tema más neurálgico, más debilitado, procesos de declaraciones de renta, cómo estamos con las responsabilidades, cómo tenemos la facturación electrónica, cómo tenemos las autorizaciones de facturación. Muchas veces llegamos a una empresa y la facturación se les venció hace un año y ellos no se han dado por enterados. Entonces, si ven, hay muchos temas que uno tiene que llegar de una vez, hay que tener todo checklist organizado y la dimensión del alcance de la auditoría para que llegues a chulear cada cosa, cada requerimiento con el que la empresa tiene que cumplir, de tal forma que no se te escape nada y puedas de entrada visualizar todas las falencias. Cuando uno no tiene ese tema así organizado y documentado, se da cuenta a los 6 meses que nunca revisé que la facturación estaba sin autorización, por ejemplo, y me doy cuenta por allá cuando ya no se usa. Y eran temas que yo tenía que darme cuenta cuando llegué a hacer el conocimiento de la empresa, ¿cierto? O empresas, por ejemplo, que están en peligro de liquidación, porque son empresas que ya el tema de su capital de trabajo se ha visto disminuido por las pérdidas que ha tenido la empresa, ¿cierto? Entonces están en causal de disolución. Una empresa en causal de disolución la tienen que dar por terminada, la tienen que liquidar, o cuál debería ser el proceso cuando una empresa está en causal de disolución. Pregunto primero, ¿saben cuándo una empresa está en causal de disolución? Pues cuando, por ejemplo, en los estatutos dice que solamente va a funcionar por 20 años y ya pasaron los 20 años y la empresa siguió funcionando y no se percataron de que en los estatutos de constitución de la empresa colocaron en esa causal de que solamente iba a funcionar X cantidad de tiempo, por ejemplo. Ajá, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Cuando llevan 3 años de pérdida consecutiva. Ajá. Por También. el cese del ejercicio de la actividad, las actividades pues, para la propia constituida. ¿Cuándo qué? Ese no te escuché. Por el cese del ejercicio de las actividades. Ok. Claro, ya no es una empresa en marcha.
Que no es una empresa en marcha, me estás diciendo. Sí, cuando ya hace pues, las actividades por las cuales fue constituida por la empresa como tal y ya no está ejerciendo más las actividades, pues ya es causal de desilusión. Pues digamos que en ese caso, acuérdate que hay empresas